¿Y si te dijera que la persona que te salva la vida podría ser alguien con quien te cruzas a diario, sin darte cuenta? Esta es la historia real de un hombre que lo perdió todo en una noche, y la señora de la limpieza que se convirtió en su milagro. Una mujer que el mundo tenía no olvidados, un hombre demasiado orgulloso para pedir ayuda, y un momento imposible que cambió sus vidas para siempre. Quédate con porque al final de esta historia, nunca volverás a mirar a la gente que te rodea de la misma manera. Tú entenderás por qué a veces nuestras mayores bendiciones llegan empaquetadas de las formas más inesperadas, aunque quizás te des cuenta de que alguien en tu vida está esperando que lo veas ahora mismo. En fin, es una historia de segundas oportunidades, héroes ocultos, y el tipo de amor que nos salva cuando nos hemos dado por vencidos nosotros mismos. Permítanme llevarlos de vuelta a aquella noche en Chicago cuando todo se vino abajo. Bienvenidos a La Voz de la Abuela mientras estés aquí. Suscríbete y deja un comentario con tu opinión sobre la historia y desde dónde la estás viendo. Ya sabes, a veces la vida tiene una forma de humillarnos cuando menos lo esperamos. Déjame contarte sobre David Ann Mitchell, un hombre que creía entender el mundo. David era el tipo de persona que se ve en el revistas, próspero, seguro de sí mismo, el director ejecutivo de Horizontic en el centro Chicago, una empresa que había construido desde cero. Durante 12 años había trabajado día y noche sacrificándolo todo por su sueño. Su oficina estaba en el piso 46, con ventanas tan grandes que se podía ver toda la ciudad. Se extendía abajo como un mar de luz y posibilidades. Pero en esta noche en particular, todas estas luces parecían burlarse de él. Todo empezó cuando tenía 20 años, y David estaba solo en su oficina, preparando el mayor acuerdo de su vida. A la mañana siguiente, debía firmar un contrato para un valorada en 10,000 millones. Eso convertiría a Horizontic en una de las el más poderoso del país. Todo por lo que había trabajado finalmente estaba dando frutos. Entonces la pantalla de Sula, pantalla de la computadora, parpadeó. Solo una vez, apareció una advertencia roja en la esquina, luego otra, y otra durante unos minutos. Cada pantalla de su escritorio parpadeaba con alertas, mensajes de error y fallas del sistema. Los datos desaparecían ante sus ojos. El corazón de David empezó a latir con fuerza, y su clic frenéticamente tratando de entender qué estaba pasando. Pero era como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Toda la red de su empresa se estaba derrumbando. Información de clientes, archivos, finanzas, todo lo que hacía valioso a Horizonte se desvanecía en el aire. Alguien los había atacado. No, el ciberataque fue tan sofisticado que todo su equipo de seguridad no pudo detenerlo. David agarró su teléfono y llamó a su gerente de tecnología. No hubo respuesta. Llamó a su jefe de seguridad, al buzón de voz. Todos estaban. Se fue a casa a pasar la noche, completamente inconsciente de que su negocio estaba en decadencia. Golpeó el escritorio con el puño. Su respiración se volvió entrecortada y trabajosa. Esto no puede estar pasando. Murmuró para sí mismo. Ahora no, cuando no estoy tan cerca. Afuera de esas ventanas, Chicago brillaba radiante y animada. La gente cenaba, observaba películas, vivían sus propias vidas. No tenía ni idea de que aquí, en el piso 46, el mundo, el cuerpo entero de un hombre, se desplomó. A la ciudad no le importa, pensó David. Sigue adelante. Ganes o no pierdes. Había enviado a su equipo a casa horas antes. No soportaba ver el miedo en sus ojos. Ahora, él deseaba que alguien, cualquiera, estuviera allí con él. El silencio en aquella inmensa oficina parecía sofocante en solo él y las pantallas parpadeantes, mostrándole todo lo que estaba a punto de perder. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo, pasos lentos y constantes, seguidos de un crujido, el sonido silencioso de una rueda rodando por el suelo. David miró hacia arriba, confundido. ¿Quién podría ser que estuviera allí hasta ahora? Una mujer apareció en su puerta, empujando un carrito de limpieza. Llevaba un sencillo uniforme gris, su cabello negro recogido en una cola de caballo. Parecía tener ojos gente amable que se quedó mirando, sorprendida cuando lo vio sentado allí en la oscuridad rodeado de pantallas rojas. Repadeando. Lo siento mucho, señor, dijo en voz baja.
con un acento suave. No sabía que todavía había alguien aquí. ¿Puedo volver más tarde? David soltó una risa amarga. No te preocupes, no interrumpirás nada, excepto a mí viendo cómo mi vida se desmorona. La mujer dudó sobre él, salió por la puerta. Lo miró, luego a las pantallas que tenía detrás, con una expresión que pasó de la sorpresa a la preocupación. ¿Estás bien?, preguntó a él, y David negó con la cabeza. Mi compañía viene para ser todo lo que construí durante 12 jacos se ha ido, así que no me va bien. La mayoría de la gente se habría disculpado y se habría ido, pero esta mujer no lo hizo. En cambio, dio un pequeño paso al frente, observando las pantallas con más atención. Parece un ciberataque, dijo en voz baja. Muish. David se giró para mirarla, genuinamente sorprendido. ¿Qué dijiste? Las razones de tu pantalla, continuó, señalando. Esto no es un accidente casual. Alguien está dentro de tu sistema de vuelo y va removiendo a medida que avanza. ¿Cómo lo sabes?, preguntó David, ahora de pie y completamente concentrado en ella. Ella visqueó. Lo miré con una mirada tranquila y confiada, porque solía hacer este tipo de trabajo. Antes de que la vida me cambiara en una dirección diferente. David se quedó mirando a esta mujer con uniforme de limpieza que le decía cosas que ni siquiera su costoso equipo de seguridad. Lowent parecía imposible, incluso una locura. Pero había algo en su voz, una tranquila confianza que le hacía querer creerle. ¿Cómo te llamas? Pregan. María, ella respondió. María Santos. La miró por un largo rato. Sus ingenieros se habían marchado. Sus expertos habían fracasado. Su empresa estaba muriendo, y él no tenía queda nada que perder. A veces, amigos míos, la desesperación nos hace confiar en las personas más inesperadas. ¿Puedes ayudarme? María dejó sus productos de limpieza y se fue a su oficina, dijo, con su voz apenas más que un susurro. Puedo intentarlo, dijo simplemente, pero necesitaría acceder a su sistema. David se hizo a un lado, y un gesto hacia su computadora. Mientras María se sentaba en su escritorio y sus dedos tocaban el teclado, algo había cambiado en esa oficina. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero ese momento, encontró la relación imposible entre un director ejecutivo, desesperado, y una señora de la limpieza con un pasado oculto cambiaría su perspectiva para siempre, porque a veces, las personas que nos pueden salvar no son las indicadas que estamos esperando. Estos son los que hemos descuidado todo este tiempo. Déjame contarte algo sobre María Santos, a quien David aún no conocía. Hace 5 años, era una de las principales especialistas en ciberseguridad del país. Trabajaba para una gran empresa en California, protegiendo bancos y empresas de los hackers. Era brillante, respetada, y estaba en ascenso, Hashi Alashima. Pero entonces, su esposo enfermó de cáncer agresivo y cruel. María lo dejó todo atrás para cuidarlo. Regresó a Chicago, donde su familia podía ayudarla. Pasó 2 años viendo al hombre que amaba desvanecerse, sosteniendo su mano durante la quimioterapia, durmiendo en sillas de hospital, rezando por milagros que nunca llegaron. Cuando murió, María quedó con montañas de deudas médicas y un currículum vitae en que parecía tener un agujero enorme. El mundo de la tecnología evoluciona rápidamente. 2 años de ausencia podrían ser 20. Las empresas querían a alguien actualizado, alguien sin experiencia previa. Así que María se encargó de todo. El único trabajo que pudo encontrar fue limpiar oficinas por la noche. Trabajo invisible para gente invisible. Pero esto es lo que estas empresas no entendieron. Que María estuviera fregando no significaba que se le hubiera olvidado programaran cada noche. Mientras limpiaba sus oficinas vacías, notaba cosas, fallas de seguridad, contraseñas débiles escritas en notas adhesivas, computadoras desbloqueadas, vio todo en errores que podrían destruir un negocio. Y ella no dijo nada porque nadie le pidió su opinión. Nadie la había visto hasta esa noche, hasta que David Mitchell, desesperado y solo, la miró realmente y escuchando. Ahora, María estaba sentada frente a su computadora. Sus dedos volaban sobre el teclado como si él nunca había dejado de hacer ese trabajo. David observaba con asombro cómo las líneas de código llenó la pantalla mientras navegaba por su sistema con absoluta confianza. ¿Tus servidores de respaldo?
Preguntó sin levantar la vista en ojos. ¿Están conectados a tu red principal? No, respondió David. Están completamente separados. Pocha, por primera vez desde que comenzó el ataque, María sonrió. Este es tu milagro. El que te atacó, no tus copias de seguridad, quedaron intactas. Esto significa que podemos reconstruir. La esperanza brilló en el pecho de David, un sentimiento que creía perdido para siempre. En sí, ¿de verdad podemos arreglar esto? Podemos intentarlo, dijo María, pero necesito acceso total y sin restricciones, y necesito que confíes en mí. David sacó la tarjeta de acceso principal, la que abría todas las puertas y todos los sistemas del edificio. La esperó, sin dudarlo. Lo tienes. No hagas que me arrepienta de esto. Ella lo miró, y por un breve en ese instante, vio algo brillar en sus ojos. No arrogancia, algo más fuerte. Algo determinación. No lo haré, prometió. Pero cuando funcione, recuerda quién te ayudó anoche. Lo recordaré, dijo David, y lo decía en serio. Juntos, bajaron en ascensor al sótano, a la sala de servidores que David llamaba el corazón de Horizonte. Hacía frío allí, lleno del zumbido de las máquinas y las luces intermitentes. María caminaba entre los oráculos del equipo, como un cirujano que examina a un paciente. Lo devolveremos a la vida, dijo, pero necesito tiempo, quizá 6 horas, y necesito que confíes plenamente en mí. Ya está, respondió David por primera vez en su vida. No tenía el control, y en cierto modo, desafío apropiado. Mientras María trabajaba, David la observaba. Estaba concentrada, incansable, completamente absorta en lo que hacía. Cada golpe era deliberado, cada orden intencional. Las horas pasaron, tomó café frío, apenas habló, pero había algo reconfortante en no estar solo, viendo a alguien luchando a su lado cuando todo parecía perdido. Alrededor de las 3 a.m., algo sucedió en las alertas rojas, en los monitores comenzaron a desaparecer. Uno a uno, los sistemas se reiniciaron a trabajar. Los archivos que habían sido borrados, reaparecieron. El caos se transformó en orden. Espera, suspiró David, temeroso de creerlo. ¿De verdad está pasando esto? María le abrió el corazón. Se recostó en su silla, con el cansancio y la satisfacción mezclados en su rostro. Su empresa está respirando a nuevo, señor Mitchell. Solo necesitaba a alguien que se negara a rendirse. David sintió lágrimas para escocerle los ojos. No estaba llorando. Nunca lloraba. Pero en ese momento, el alivio lo invadió tanto con tanta fuerza que no pudo evitarlo. ¿Cómo puedo agradecerte?, preguntó con voz temblorosa. Tú no lo hagas, dijo María con dulzura. Solo recuerda esa sensación, y quizá lo arregles, también lo que está roto fuera de las computadoras. A medida que el amanecer comenzaba a filtrarse por las pequeñas ventanas de el sótano, el sistema mostró un mensaje final: restauración completada. David contempló sus palabras en silencio. Su negocio estaba a salvo. El trato aún podía concretarse. Todo esto todavía era posible comprender por qué había trabajado. Pero, en cierto modo, eso ya no importaba más. Se volvió hacia María, esa mujer que había aparecido de la nada cuando él estaba más desesperado. Necesito ayuda. No, dijo. Estamos vivos de nuevo juntos. Cuando estos empleados cuando empezaron a llegar esa mañana, encontraron algo extraño. Su director ejecutivo estaba sentado en la sala de servidores desde el sótano, con una mujer con uniforme de limpieza, ambos tomando café y sonriendo como viejos amigos, rodeado de pantallas brillantes que mostraban un sistema que había regresado milagrosamente de entre los muertos. Él no sabía que esta mujer acababa de salvar a toda la empresa. Él no sabía que había cambiado la vida de su jefe para siempre. Acababa de ver a una mujer de casa y se preguntaba por qué estaba allí. Pero David la vio. Realmente la vio, y estaba a punto de asegurarme de que todos los demás también lo hagan. Porque a veces, mis amigos, las personas más extraordinarias son aquellos que pasamos todos los días sin darnos cuenta, y tenemos que perder casi todo para finalmente abrir los ojos a la mañana siguiente. David convocó una reunión con su equipo directivo. La sala de juntas estaba llena de ejecutivos confundidos. Todos se preguntaban por qué los habían convocado con tanta urgencia,
Habían oído rumores de que algo había sucedido durante la noche, pero nadie sabía toda la historia. David estaba de pie al final de la mesa, y junto a él estaba María. Todavía vestía su uniforme gris, con las manos entrelazadas. Nerviosamente frente a ella. Se podía ver la incertidumbre en sus ojos. No pertenecía a las habitaciones como esta, y ella lo sabía. «Quiero presentarte a alguien», comenzó David, con voz firme y fuerte. «Este es María Santos. Anoche, mientras todos estábamos en casa, nuestro negocio fue atacado. Alguien intentó destruirnos desde dentro, y esta mujer nos salvó». La habitación se volvió silencio. La gente se miraba confundida. Algunos miraban a María con escepticismo. Una mujer de la familia salvó la empresa. Thomas Reed, director técnico de David, se sentó y dimitió. Era un gran hombre, llevaba un traje caro y una expresión que decía que no estaba impresionado. ¿Nos estás diciendo que la mujer, el equipo de limpieza, arregló lo que todo nuestro departamento de ti no pudo manejar? David no escatimó. Eso es exactamente lo que te digo, y a partir de hoy, María dirigirá nuestra nueva división de ciberseguridad. Reportará directamente a Demi. Los murmullos alrededor de la mesa se hicieron más fuertes. La cara de Thomas se puso roja. «Esto es una locura. David, estás poniendo toda la seguridad de nuestra empresa en manos de alguien a quien ni siquiera conocemos». «Sé lo que vi», respondió con firmeza. «David sé que trabajó toda la noche para salvar esta empresa, cuando nadie más pudo. Eso es todo lo que necesito saber». Esta discusión terminó. Se fue antes de que alguien pudiera discutir más. Y María lo siguió con la cabeza bien alta a pesar de las miradas hostiles que le ardían. En el pasillo, Tomás los alcanzó. «Estás cometiendo un grave error», dijo en voz baja y enfadado. «No sabes nada de su pasado, ni de sus cualificaciones. Nada. Eso podría destruirnos». David se giró lentamente. «Lo que podría destruirnos es no reconocer el talento cuando nos salva la vida». María se lo merecía. Corre a un fin de la historia. Se marchó, dejando a Tomás de bula con la mandíbula apretada. Viéndolos partir en esa tarde, María regresó a Horizonte. Pero esta vez todo era diferente. Tenía una nueva credencial, un nuevo acceso, una nueva oficina. La misma gente que solía la ignoró cuando ella empujaba su carrito de limpieza, pero ahora se hacía a un lado cuando ella caminaba por el pasillo. Algunos asintieron con la cabeza respetuosamente, otros susurraban a sus espaldas, pero María mantuvo la cabeza en alto. Sabía a qué se enfrentaba. Sea pasan, ahora solo tenía que demostrárselo a todos los demás. David le dio espacio para trabajar y ella hizo el trabajo. Durante semanas, María reconstruyó la seguridad de Horizontic desde cero, implementó nuevas protecciones, formar un pequeño equipo de ingenieros leales y ganar lentamente el respeto de aquellos que estaban listos para darle una oportunidad. La recuperación de la empresa se ha convertido en una nueva historia. Los inversores están ingresos. El gran negocio volvía a la normalidad. Todo parecía estar encajando, pero María no podía librarme de la sensación de que algo andaba mal. Una noche, al examinar el diario al sistema, notó algo que la dejó helada. Actividad extraña, modelos con un acceso inusual. Alguien todavía estaba cavando en su red, probando las defensas, buscando debilidades. Alguien dentro de la empresa seguía trabajando en su contra. Inmediatamente fue a la oficina de David. Él llegó tarde, ya que solía revisar informes. Al ver su rostro, supo que iba en serio. «¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No?» María cerró la puerta tras ella y sacó su portátil. «Alguien en el equipo interno de Horizonte sigue accediendo ilegalmente a nuestro sistema. Estas firmas corresponden al ataque original. El que intentó destruirnos la primera vez sigue aquí». La expresión de David se está endureciendo. «Dices que tenemos un traidor». «Todavía no puedo probarlo», admitió María. «Sí, en efecto. Y quien lo sepa, conoce perfectamente nuestros sistemas». Durante los siguientes días, María trabajó en secreto, rastreando cada conexión sospechosa, cada transferencia de datos extraña. Ella puso en marcha sistemas de vigilancia que siguió la actividad, sin alertar a la persona detrás de ella. Apenas dormió. Apenas comió, impulsada por la necesidad de proteger a la empresa y al hombre que había creído en ella. Y finalmente lo encontró en un patrón en los registros de acceso. Inicio de sesión nocturno.
desde una cuenta administrativa. Archivo eliminado en mensaje en datos cifrados enviados a un servidor externo. Al cruzar el depósito en euros y las identificaciones de usuario, un nombre apareció una y otra vez. Thomas Reed, el hombre que la había cuestionado desde el principio, el hombre que parecía tan enojado por su ascenso. Él fue quien abrió la puerta al ataque original. Él era el enemigo interior. María se recostó en su silla, con el corazón latiendo con fuerza. Había sospechado que Tomasela no lo amaba, pero esto era una traición a un nivel que no había imaginado. Reunió todos los, guardé la evidencia en una unidad segura, y fui directo a la oficina de David. Era tarde, la mayoría de la gente se había ido a casa. La oficina estaba en silencio. Solo se oía el zumbido de las computadoras y el sonido lejos del tráfico exterior. David, dijo con voz tensa, tenemos que hablar ahora. Levantó la vista con los ojos de su trabajo, vio su expresión, y de inmediato le concedió toda su atención. Atención. ¿Qué encontrás? Conectó el disco a su computadora. A la pantalla se llenó de registros, nuevas fechas y registros de acceso. Thomas usa sus credenciales para accediendo a datos restringidos. Lo hizo la noche del ataque y lo ha estado haciendo desde entonces. Él es quien déjalo entrar. Él es quien intentó destruirnos. David miró la evidencia en completo silencio. Su rostro se puso pálido. Thomas, trabajé con él durante años. Me ayudó para construir este negocio. Lo siento, dijo María en voz baja, pero la evidencia es clara. Está trabajando .c o entra ti. David se levantó y caminó hacia la ventana, con las manos temblorosas. Sí, esto sucede. Perderemos todo lo que acabamos de recuperar. El ayuntamiento está en pánico, los inversores huirán. María será la cabeza. Así que no dejemos que esto salga a la luz todavía. Dejémosle creer que todavía está a salvo. Dame unos días más para averiguar para quién trabaja. David se giró para mirarla, y en ese momento vio confianza y miedo en sus ojos. Es peligroso, María, si descubre que lo estás investigando. Sonrió débilmente. Correr riesgos. Eso es lo que me trajo aquí, en primer lugar. Confiaste en mí una vez, confía en mí de nuevo. Él tomó un respiro hondo y negó con la cabeza. Tío, pero, por favor, ten cuidado. Lo que ninguno de los dos sabía. Thomas Reed ya había notado que alguien lo observaba y se preparaba para hacer lo que fuera necesario para protegerse. El juego había cambiado. El peligro ya no era solo una cuestión de sistemas informáticos. Ahora era personal, y alguien iba a salir lastimado antes de que todo terminara. Durante los siguientes días, María siguió el juego, a lo más peligroso de su vida. Creó bases de datos falsas, llenas de información aparentemente valiosa. Luego observó si Thomas mordía el anzuelo. Vigilaba cada uno de sus movimientos, asegurándose de que tenía que tener cuidado de que no supiera que la estaban vigilando. Apenas había salido de la oficina, se le estaban formando ojeras justo delante de ella. David le trajo café y comida, preocupado por ella, pero ella lo apartó. Me voy. Bien, dijo ella, estamos cerca, lo presiento. Entonces, una noche, mientras se preparaba para irse, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Miró la pantalla y sintió que el corazón le daba un vuelco. Deja de cavar o te arrepentirás. Alguien lo sabía. Alguien la estaba amenazando. A María reenvió inmediatamente el mensaje a David. En cuestión de segundos, sonó su teléfono. Su voz estaba visiblemente preocupada. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Todavía estoy en la oficina, dijo, tratando de sonar más tranquila que antes. Pero esto demuestra que nos estamos acercando. Te están amenazando, María. Nosotros deberíamos llamar a la policía. Todavía no, dijo con firmeza. Si llamamos a las autoridades ahora, quien quiera que esté detrás de todo esto, desaparecerá. Tenemos que atraparlo en el acto a la mañana siguiente. María llegó temprano al trabajo. Mientras caminaba por el estacionamiento, algo le llamó la atención en un pequeño dispositivo negro colocado debajo de su coche. Se agachó para mirarlo. Sí le encogió el estómago. Un rastreador GPS. Alguien seguía sus movimientos. Él sabía dónde vivía, a dónde iba, todo. Lo sacó con cuidado y lo llevó directamente a la oficina de David. Al verlo, palideció. Esto está yendo demasiado lejos.
Esta gente sabe dónde vives. ¿Qué? Eso significa que están desesperados, respondió María. Moslow y esa. Nos tendieron una trampa. Ese quedó hasta tarde en su escritorio, fingiendo trabajar en un archivo lleno de datos financieros falsos. Ann David esperaba en su oficina a oscuras, mirando a través de las paredes de cristal. La tensión era casi palpable e insoportable a las 2:30. Las cámaras de seguridad destellaron y luego se apagaron por un momento. Alguien los había desactivado. Entonces Thomas Reed entró en la oficina de María, intentando parecer casual, pero ella se podía ver la tensión en sus hombros. María, dijo, con una voz demasiado amable, sigo trabajando, tarde en te cansarás. Estoy terminando, respondió ella sin darse la vuelta. ¿Qué te trae por aquí? Olvidé algo en mi oficina. Vi que se encendía la luz. Se acercó con la mirada fija en la pantalla de su computadora. Realmente dejaste una buena impresión. El nuevo favorito de David. Estoy haciendo solo mi trabajo, dijo María con calma. ¿Tu trabajo? Repitió Thomas. Y ahora su voz tenía un tono cortante. Es interesante cómo tu trabajo parece implicar investigar a personas que llegaron mucho antes que tú. Buscó su computadora. Fue entonces cuando David salió de entre las sombras, encendiendo las luces. Se acabó, Thomas. Thomas se quedó paralizado. Sus ojos iban y venían entre ellos, y María lo vio calculando, intentando comprender cuánto sabía. ¿Crees que entiendes lo que está pasando aquí? Thomas dijo, con la voz amarga. No tienes ni idea. Horizonte hizo negocios hace años con gente a quienes no les importa lo que se quema mientras ganen dinero. No soy el malo aquí. Soy solo el que fue atrapado. ¿Trabajas para Titan Systems? Dijo María con calma. Observe. Andola.re acción. Te pagaron para destruirnos desde dentro, para poder comprarnos barato. El silencio de Thomas lo decía todo. ¿Por qué? Preguntó David. Y el dolor en su voz era palpable. Confío en ti. Construimos esta empresa juntos. Thomas rió, un sonido hueco y vacío. Tú construiste esta empresa, David. Yo solo era tu empleado. Te enriqueciste mientras yo cobraba un sueldo en Titan. Me ofreció $2 millones y un puesto de vicepresidente. ¿Qué habrías hecho? Habría sido íntegro, dijo David con calma. La integridad no paga las facturas médicas, replicó Thomas. No envía a los niños a la universidad. No podía permitir que tuvieras principios, David. Aún así, María sintió una punzada de compasión. Él comprendía la desesperación financiera mejor que nadie. Pero comprender no era lo mismo que excusar. Vienen los de seguridad, dijo David. ¿Puedes explicarles todo esto? El rostro de Thomas cambió. Por un momento, parecía presa del pánico. Entonces empujó a David y corrió hacia la puerta. David empezó a perseguirlo, pero María lo atrapó. Brazo. Déjalo ir, dijo. Tenemos todas las pruebas que necesitamos. No puede correr lo suficientemente lejos. Escapar. Pero Thomas conocía el edificio demasiado bien. Llegó a la escalera y desapareció cuando llegó la seguridad. Él ya se había ido y todas las imágenes de las cámaras de seguridad habían sido borradas. Borrado. María y David estaban en la oficina vacía, con el peso de la traición entre ellos. Debería ver al verlo, dijo David con calma. Trabajé con él 2 años y nunca noté nada. El agente sabe esconderse cuando lo necesita, respondió María. Pero descubrimos la verdad, eso es lo cual importa. Sacó su portátil una vez más y le mostró a David la pista que había descubierto en las transferencias de dinero, los correos electrónicos cifrados, la conexión con Titan Systems, todo conducía a ellos. Es más grande que Thomas, dijo. Titanium lleva años intentando tomar el control de Horizonte. Han pagado a gente dentro de nuestra empresa. Quizás incluso algunos de nuestros inversores quieren destruirnos adentro. David se pasó una mano por el pelo exhausto. ¿Y ahora qué hacemos? María cerró la puerta. La miró directamente a los ojos. Los exponemos a todos, pero lo hacemos como es debido, con abogados, pruebas y los medios de comunicación de nuestro lado. Podría destruirnos, dijo David en el escándalo. Un anuncio donde podría salvarnos de María. La verdad siempre lo hace al final. Afuera,
El horizonte de Chicago brillaba en la oscuridad. En algún lugar, Thomas Reed estaba huyendo. En algún lugar la gente de Titan Systems creía haber ganado. Pero en esa oficina, dos personas que se encontraban en su peor momento en cualquier momento, estaban a punto de demostrarles que estaban equivocados. Porque a veces, amigos míos, la verdad no se trata solo de exponer a los malos, se trata de mostrarle al mundo de que estás hecho realmente cuando todo está en juego. Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles de la vida de David, más difíciles aún que la noche del ataque. María había reunido todas las pruebas que tenían y se las había dado a Ann. Los abogados de David juntos armaron un caso no solo contra Thomas Reed, sino también contra Titan Sistemas de espionaje industrial e intento de adquisición hostil. David tuvo que tomar una decisión. Podía mantenga todo esto en secreto, proteja la reputación de Horizonte y espere que nadie descubra nunca la traición. Podría revelar la verdad y arriesgarlo todo. María se sentó con él la noche antes de que tuvieran que decidir. Q. Elijah dijo en voz baja, estoy contigo, pero te diré, lo que creo en la verdad puede doler por un tiempo, pero las mentiras duelen para siempre. David miró a esa mujer en que había entrado en su vida por accidente, que había salvado su negocio, que se había convertido en la persona más importante de su mundo. Tienes razón, dijo, estamos diciendo la verdad. A la mañana siguiente, convocaron una conferencia de prensa. La sala de juntas se llenó de periodistas, cámaras y flashes. David se quedó en atril con María a su lado y contó toda la historia. El ataque, la traición, la participación de Thomas Reed, la conspiración de Titan Systems para destruirlos. El frenesí mediático estalló, los titulares estaban por todas partes, pero ocurrió algo inesperado. En lugar de huir, los clientes y los inversores apoyaron a Horizonte. La gente admira el coraje que tuvo para exponer corrupción. Respetaban la honestidad de David y se inspiraron en la historia de María, una mujer de la limpieza que se había convertido en un experto en ciberseguridad y había salvado una empresa de $1,000 millones a unos días después. Thomas Reed fue arrestado mientras intentaba abordar un vuelo a México. Confessed, dándole a las autoridades, tienen pruebas suficientes para iniciar una investigación federal sobre Titan Systems. Sus ejecutivos fueron asesinados un año después. Por uno, Horizonte no solo sobrevivió, sino que prosperó. El valor del negocio duplicó su tamaño. Llegaron nuevos clientes. El gran negocio de David se hizo realidad, más grande que nunca. Pero los cambios más significativos ocurrieron silenciosamente, en momentos que nadie más notó. 3 meses después, una vez que las cosas se calmaron, David mandó renovar la antigua sala de servidores, donde María había salvado la empresa por primera vez. Para convertirla en algo especial, la llevaron abajo para verlo, y al cruzar el umbral, se quedó paralizada. El centro de innovación Santos Ela Forzaggio, alzando la voz al ver su nombre en la pared, se le llenaron los ojos de lágrimas. David, ¿no tenías que hacer eso? Sí, tenía que hacerlo, dijo en voz baja. Esta empresa existe gracias a ti. Yo existo gracias a ti. No solo arreglaste nuestras computadoras, María, me recordaste lo que realmente importa. Ella se giró hacia él y lo miró a los ojos. ¿Y qué pasa con la gente? Preguntó. Simplemente, ni dinero ni poder. Gente que se preocupa lo suficiente como para luchar por algo, incluso cuando tienen todas las razones para irse. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. El aliento de María se cortó. Una vez me dijiste que solo querías arreglar lo que estaba roto, continuó David, con la voz ligeramente temblorosa. Bueno, yo rota, María. Mi vida entera estaba rota, y tú la arreglaste. No con código ni computadora, sino simplemente siendo quien eres. Eres tú. Abrió la caja. Un anillo sencillo y hermoso brillaba a la luz. No quiero perderte, dijo David. No como colega, no como amigo. Quiero que te quedes porque así lo decides. Porque quiero construir una vida contigo. María lo miró. Este hombre, que había sido arrogante y perdido cuando ella la conocí por primera vez, y se había vuelto humilde, y se había encontrado a sí misma, a través de todo lo que habían soportado juntos. Elegí eso hace mucho tiempo, dijo ella, sonriendo entre lágrimas. Te tomaste tu tiempo para darte cuenta. David rió,
poniéndose el anillo en su dedo. Así que finalmente presté atención. Estaban allí, en el centro del centro que habían construido juntos, rodeados por el zumbido de las máquinas y el brillo de las pantallas. Y sabían que esto era solo el comienzo de algo hermoso. La historia de la recuperación de Horizontic se ha extendido mucho más allá de Chicago. Se convirtió en algo más que una simple historia de negocios. Se convirtió en un recordatorio de que a veces las personas que pueden cambiar nuestra vidas ante nosotros, realizando un trabajo que ni siquiera notamos. Esto se ha convertido en prueba de que la redención es posible, que la confianza importe, y que el coraje no consista en no tener miedo nunca. Se trata de presentarse cuando incluso María Santos, que solía limpiar las oficinas invisibles y descuidada, se ha convertido en uno de los caminos, una de las figuras más respetadas en ciberseguridad. Ha dado conferencias, ha ayudado a otras empresas a protegerse y nunca olvidó de dónde venía. Mantuvo su viejo uniforme colgado en su oficina como recordatorio del valor. No se define por un puesto de trabajo. David Mitchell aprendió a ver a las personas en lugar de solo a los empleados. Aprendí que la vulnerabilidad no es una debilidad, que pedir ayuda es una fortaleza, y que lo mejor las relaciones se basan en el respeto, no en la jerarquía. El día de su boda, 6 meses después, María David llevaba un sencillo vestido blanco y un traje. Estaba de pie en una pequeña capilla con sus amigos y su familia más cercana, y cuando el oficial les preguntó si tenían algo que decirse, la otra María habló primero. Me viste cuando era invisible, dijo con voz firme y fuerte. Tú confiaste en mí cuando no tenías por qué hacerlo. Me diste una segunda oportunidad cuando el mundo había olvidado mi existencia. Ese es el tipo de amor que lo cambia todo. David le estrechó las manos, con los ojos brillantes de emoción. Me enseñaste que los milagros no son cosas que nos pasan. Son personas que se niegan a renunciar a nosotros. Tú eres mi milagro, María. Y yo prometo pasar el resto de mi vida siendo digno de esto. Mientras salían de la capilla juntos, de la mano, comenzando una nueva vida, el sol se ponía sobre Chicago. La misma ciudad que había presenciado el peor momento de David en ahora, estaba presenciando su mayor alegría. Y en lo más profundo de su ser, alguien más estaba teniendo su peor día. Alguien más se sentía perdido, roto y solo. Pero tal vez, solo tal vez, él recordaría que las personas que parecen menos importantes podrían ser precisamente aquellos que nos salvan. Recordaría que las segundas oportunidades son reales, y recordaría que incluso en nuestros momentos más oscuros, la esperanza está a solo un encuentro de distancia. El mensaje final, ¿por qué de eso se trata, amigos? No es una historia sobre computadoras, negocios, ni nada en espionaje industrial. Es la historia de una ocasión en la que 2 personas en sus límites absolutos se encontraron y se dieron cuenta de que juntos podían construir algo más es más fuerte que lo que cada uno de ellos podría haber hecho solo. Es una historia sobre observar a las personas que nos rodean para realmente mirar y ver su valor. Incluso cuando el mundo ha decidido que no importan, es una historia sobre creer que el mañana puede ser mejor que el hoy, incluso cuando el hoy parece imposible. Ese es el milagro. Ni la tecnología, ni el dinero, ni el éxito. El milagro es que podemos salvarnos unos a otros, si somos lo suficientemente valientes para dejarnos ver, y lo suficientemente humildes para pedir ayuda. David y María lo fueron, lo demostraron y pasaron el resto de sus vidas, asegurándose de que otras personas ellos también lo sabían. Si esta historia te ha tocado el corazón, espero que la conserves contigo. Espero que la próxima vez que veas a alguien que la sociedad ha pasado por alto, recordarás a María, y espero que la próxima vez que estés al borde del colapso, recuerda que a veces la salvación llega en los paquetes más inesperados, porque la verdad es que todos estamos a un mal día de necesitar que alguien nos vea, y tenemos un momento de bondad, de ser el milagro de alguien. Esa es la historia que quería compartir con tú hoy.